pues también para que quede grabado, ¿verdad? El hecho de que usted está ahí presente, está anotando, que pues está en constante capacitación para poder llegar a feliz término en lo que es el estudio de casos de seminario. Entonces, bienvenidos, vamos a desarrollar ya lo que es el tema de hoy en relación a la bibliografía. Y aquí es donde vamos a tomar lo que es el marco teórico. Entonces, por favor, vaya anotando ahí los aspectos que vamos a ir utilizando y todo el material que vamos a utilizar hoy ya está disponible allá en Classroom. Ya sabe, obviamente la clase, pues terminando la clase, un par de horas por la tarde, estará disponible el material de la clase. Ya lo que vamos a utilizar hoy en cuanto a documentos, usted lo puede ubicar ahí donde dice material de apoyo de estudio de casos, en la fecha 29 al 3 de julio. Ahí puede ubicar usted el material. Ok, entonces vamos a ir a trabajar esta parte que hemos ido pues avanzando y en este momento vamos a tomar parte de esta situación de acá, de lo que es desarrollo. Nos vamos a ubicar precisamente en este aspecto del día de hoy, desarrollo. Recuerde que el desarrollo hace referencia al marco teórico. ¿Qué quiere decir acá? Que vamos a definir el problema, las causas, consecuencias y descripción del contexto. Todo esto, esta parte de desarrollo, va a estar compuesta de 10 páginas, ¿sí? 10 páginas de marco teórico. Tanto la definición, causas, consecuencias y descripción del contexto, esto hace junto 10 páginas, ¿sí? Ya no son 15, sino son 10 páginas. Anote por ahí entonces, por favor, que son 10 páginas de marco teórico. Aquí le voy a ir indicando también cuál es la diferencia de un estudio de casos a una investigación en cuanto a su estructura. Entonces, en primera instancia, vamos a entender, espero que anote lo siguiente, porque puede ser una pregunta de un desafío académico de repente, de un desafío virtual, puede ser, ¿no? Entonces, anote ahí, por favor, de que cuál es la diferencia de un estudio de casos a una investigación. Un estudio de casos es real y personal. Ese es un estudio de casos, real y personal. No quiere decir con esto que la investigación no sea real. Sí, la investigación es real, pero no es personal. ¿Sí? Por eso, el estudio de casos usted lo está realizando con su familia, porque es personal, es con su familia. Otro dato interesante, la diferencia de un estudio de casos a una investigación es de que en una investigación el problema social, la variable y la población, nosotros la tenemos que ubicar. Tenemos que, por eso se llama investigación, ¿no? Tenemos que investigar una posible problemática en esa comunidad. Ahora, un estudio de casos, nosotros ya sabemos cuál es nuestra población, por eso es la familia. ¿Cuál es nuestra población? Ya también nos dan el problema social y nosotros ya sabemos cuál es la variable. ¿Sí? Eso es el estudio de casos. Por eso es personal, porque ya sabemos todos esos elementos, ya nos los dan, ya no tenemos que investigar, ¿sí? Ya no tenemos que nosotros ponernos a pensar, ¿será que esto se estará dando en mi familia o no? Porque como es personal, nosotros ya conocemos cuáles son las problemáticas de nuestra familia, en qué necesitan apoyo, ¿sí? En qué necesita apoyo nuestra familia. Y ahí podemos ver entonces estas diferencias. Ya mencionamos 3. De repente, si a usted se le pide un desafío académico o un desafío virtual que mencione algunas diferencias, pues usted ya puede fácilmente distinguir en un estudio de casos a una investigación. Ok. Es bien importante que tome esto en cuenta, porque en relación a esto vamos a trabajar. Ok. Entonces, vamos a definir el problema, las causas y consecuencias y la descripción del contexto. Vamos a ello entonces. Este material, repito, anexos, conceptos básicos para la consulta, ya está allá en Classroom para que usted pueda trabajarlo. Ok, aquí vamos a entender qué es alimentación y qué es nutrición. Es importante, escuche bien, es importante que usted sepa la diferencia, porque no es lo mismo.
Puede de que una dé origen a la otra, sí, pero no son lo mismo, ¿sí? También acá puede ser pregunta de un desafío académico, no sé, de repente, ¿no? Entonces, acá, en la actualidad, los temas de alimentación y nutrición son de gran importancia y han tomado un auge, es decir, son bastante relevantes con cambios de estilo de vida. Según nuestro estilo de vida, así es nuestra alimentación y nutrición. Sin embargo, muchas personas tienen el concepto de sus significados que es lo mismo, ¿sí? Muchas personas piensan que es lo mismo, alimentarse y nutrición es lo mismo. Y aquí vamos a ver entonces que a pesar de que la alimentación y la nutrición tienen relación, su significado es diferente, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Veamos entonces qué es alimentación. Acá en este esquema sencillo. Alimentación es todos los aspectos sociales y culturales, también psicológicos. Aquí hace referencia a culturales y psicológicos. Las costumbres, las creencias que tenemos, ¿sí? De que de repente cierto alimento nos, por ejemplo, yo como cierta hierba porque me limpia la sangre. Y otros pueden decir, no, para eso no sirve, sirve para otra cosa. Pero esa es la creencia que yo tengo. Esa es la cultura que yo tengo, ¿sí? Entonces, la alimentación es un proceso como la selección, preparación y consumo de alimentos. Por eso ustedes recordará en este momento la entrevista o las entrevistas que realizó en relación a esto, ¿no? Cómo preparan los alimentos y cómo los compran. A eso hace referencia alimentación, proceso de selección de alimentos y preparación de los mismos para ser consumidos. Ok, nutrición entonces, ¿qué es? La nutrición se relaciona en cuanto al organismo. Es todo lo que se realiza dentro de nosotros, como un proceso de digestión, absorción y utilización de los nutrientes. ¿Sí? De los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Ahora, después de esto, vemos entonces que la nutrición es todo lo interno, todo el proceso que hace mi organismo. ¿Sí? Ve entonces la diferencia. Alimentarse es todo el proceso de preparar, cocinar, seleccionar y comérselo. ¿Sí? Es todo lo que comemos. Nutrición es cómo nuestro organismo lo descompone, cómo descompone esos alimentos, ¿sí? Cómo los absorbe, cómo utiliza esos nutrientes. Ok, ya sabemos la diferencia, perfecto. Ahora, cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, se puede producir un estado de malnutrición. Cuando no comemos bien, cuando los alimentos que comemos no son buenos y por lo tanto nuestra nutrición no se realiza adecuadamente. Es decir, no hay una absorción de nutrientes adecuados porque son malos alimentos. Ahí existe una mala nutrición. Ahora, esta mala nutrición se va a ver reflejada en dos asuntos, en dos problemas. ¿Cuáles son esos? Una mala nutrición por déficit o una mala nutrición por un exceso. ¿Sí? Aquí es donde vamos entonces a entender estos aspectos y aquí vamos a poder apoyarnos para poder ubicar nuestra variable. Vea la relación que tiene y la profundidad que tiene este tema para poder encontrar nuestra variable. Una mala alimentación se da por un exceso o por un déficit. ¿Sí? Por un exceso o por un déficit. Ya sabe que todo el exceso es malo. Y obviamente en la alimentación, si usted se excede comiendo, va a tener sobrepeso y obesidad. Pero si por lo contrario, su malnutrición es por déficit, es decir, le falta algo, va a tener una desnutrición. Y aquí es donde ya entonces se aclara y podemos entender esta situación de cómo vamos a poder construir nuestro marco teórico y cómo es de que está construido este problema de la mala nutrición. ¿Sí? Permítame, solo voy a conectar la cámara, que me dio problemas.
Ahorita vamos. Solo soluciono esto porque se quedó frixiada. Entonces, ahorita voy. Ok, listo. Ahí estamos. Ok, bien, entonces le decía, gracias por su paciencia. Le decía entonces que una mala nutrición va a provocar precisamente el hecho de que vaya a ser por déficit, existe desnutrición, por un exceso, sobrepeso y obesidad. Entonces aquí ya identificamos los problemas sociales que causa una mala nutrición, ¿sí? Ya sea desnutrición, obesidad o sobrepeso. Desnutrición por falta de alimento, por exceso, por aumento de alimento, es decir, una forma descontrolada de comer va a dar sobrepeso y obesidad, ¿sí? Tengamos bien presente esto, porque entonces, ¿cómo voy a construir mi marco teórico? ¿O cómo voy a poder entender el problema social y mi variable? Vea pues, un ejemplo para poder hacer esto es índice, por ejemplo, me voy a enfocar en una mala nutrición por déficit, ¿sí? Por déficit. Ok. Entonces, para poder encontrar mi variable, tengo que ver qué causa y cuáles son los efectos de esa desnutrición. ¿Qué causa una desnutrición? ¿Cuál es la causa de la desnutrición? Pues ya sabemos que es por déficit. Ahí ya encontramos que es por déficit. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una desnutrición? Obviamente enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Gastrointestinales, enfermedades de la sangre, enfermedades de, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Por comer mal, por una desnutrición, problemas crónicos de ¿qué sería ahí? De talla, de peso. No, no, mi desarrollo corporal no está de acuerdo con mi edad. Tengo huesos frágiles, una piel muy débil, ¿sí? Muy frágil, tengo alergias, puede ser. Entonces, ahí ya podemos ver qué es nuestra variable, a qué variable me voy a enfocar, ¿sí? ¿Cuál es la variable o cuál es el problema que mi familia está representando? Ya sea un déficit o un exceso de alimento. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Porque ya hice entrevistas, ya sé qué es lo que come mi familia o qué comió antes. Porque ahí en las entrevistas se enfocaba cuáles eran sus alimentos antes y ahora qué alimentos compra y cómo los prepara. ¿Sí? ¿Qué comía antes y qué come ahora? Ahora, aquí les voy a apoyar para que usted vea cuál es una alimentación adecuada, porque eso es lo que tenemos que saber para poder saber si nuestra familia está comiendo bien o está comiendo mal. Es decir, tiene una mala alimentación por déficit o por exceso. Veamos entonces la olla. Este documento, repito, ya está en Classroom y este documento de la olla familiar guatemalteca nos va a ayudar a saber lo que les acabo de indicar. Si tengo una mala alimentación por déficit o por exceso. ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo está mi familia? Veamos entonces. Ya sabe que por exceso es que me causa sobrepeso y una obesidad. Por déficit, una desnutrición, falta de algo. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a analizar esta olla, ¿sí? Esta olla alimentaria. Por ejemplo, yo digo, en mi casa comemos, mi familia, yo veo que comemos carne todos los días. ¿Será bueno eso? Veamos entonces qué es lo que nos dice la olla alimentaria. Empezamos a ubicarla, ¿sí? Empezamos a analizarla. En primera instancia, empecemos de abajo, obviamente, ¿no? Empecemos de abajo. Aquí abajo me dice cereales, granos y tubérculos. Todos los días los tengo que comer. Ojo, esta olla alimentaria, déjeme decirle que no es un invento, que no es algo sacado de una revista. No, esto lleva estudio científico. Esto es lo adecuado que debemos de comer. Así deberíamos de nosotros nutrirnos para evitar una mala nutrición que nos va a causar déficit
o un exceso, ¿sí? Entonces, para no tener esos problemas, tenemos que comer bien, tenemos que alimentarnos bien para poder tener una nutrición adecuada. Cereales, granos y tubérculos todos los días. Así que a comer frijoles todos los días, maíz, es decir, tortilla, todos sus derivables, por supuesto, del maíz, frijol, arroz, pastas de repente, ¿sí? Entonces, todos los días. Y luego, acá arriba, si nos damos cuenta, más arriba están frutas y verduras. Y acá, si usted se puede guiar con la flechita celeste que aparece ahí, en esta parte de acá donde está el cursor, acá donde estoy mostrando, hierbas y verduras todos los días. ¿Sí? De repente usted dice, ah, profe, yo no mucho como verduras, no me gusta. Está teniendo una mala nutrición y es por desnutrición, es por déficit. ¿Sí? Así es de que si usted no come frutas y verduras todos los días, seguramente está desnutrido. No, profe, yo estoy bien alimentado. Mentira, está desnutrido. ¿Sí? Y ahí es donde podemos darnos cuenta, porque es todos los días que tenemos que comer hierbas y verduras. Frutas, estamos aquí a la par, mire, frutas nos dice que debemos de comer también todos los días. Ahí podemos ver esta olla familiar, mire. Entonces, el ejemplo que yo le estaba dando. En mi casa comemos carne todos los días. Ubiquemos dónde está carnes. Ah, aquí está carnes, mire. Aquí está carnes. Y dice que debemos de comer carnes 2 veces por semana. Ah, profe, yo estoy bien alimentado, yo tengo una nutrición, calidad, porque comemos carnes todos los días. Mentira. Usted tiene una mala alimentación por exceso, porque lo recomendable es solo 2 veces al día, perdón, 2 veces a la semana, carne, ¿sí? 2 veces por semana, carne. Si usted está comiendo diario, aguas. Está teniendo un exceso y va a tener sobrepeso y obesidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. En mi familia, ¿será que comemos según esta olla familiar? Si comemos carne 2 veces por semana, perfecto. Como grasas con moderación, tengo buena alimentación. Azúcares con moderación también. Pero ¿qué sucede? Azúcares. Qué ricas son las aguas gaseosas, ¿no? Máximo si es Pepsi o Coca-Cola. Qué rica. Pero resulta que azúcares, eso contiene demasiado azúcar. Y me tomo una diario o cada almuerzo, no puede faltar mi Coca-Cola, mi agua gaseosa, mi bebida favorita. Frescos, si usted está tomando frescos todos los días, aguas, porque eso es un exceso de azúcar. Y recuerde que es con moderación. Entonces, si usted no está haciendo ejercicio, no está tomando agua, también tiene una mala nutrición. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a ir analizando esta olla familiar y va a compararla con las encuestas, en las entrevistas que realizó, ¿sí? Con las entrevistas que realizó. Y ahí entonces usted va a poder detectar cuál es el problema que su familia está pasando. Si obviamente en la olla familiar que usted ve ahí, su familia no tiene nada que ver con esa olla familiar, es decir, le falta o se está pasando de comer, entonces usted tiene un problema por déficit o por exceso. Entonces, ¿cómo va a ubicar su variable? Según cómo esté su familia. Si usted dice, comemos carne mucho, puedes tener entonces una mala alimentación por exceso. ¿Y qué provoca esto? Sobrepeso y obesidad. Si usted dice, este es el problema que tiene mi familia, encontremos la variable. ¿Cuál sería la variable de sobrepeso y obesidad? ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? ¿Qué causa el sobrepeso y obesidad? Pues un exceso por mala alimentación. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una obesidad y sobrepeso? Pues seguramente voy a tener baja autoestima. No voy a poder hacer ejercicio, ¿sí? Por el sobrepeso, por la obesidad. Entonces, mi sistema de salud se va a ver afectado. ¿Cómo? Por ejemplo, si como mucha grasa, obviamente aquí el sobrepeso y obesidad es grasa. Entonces voy a tener colon irritable, voy a tener de repente venas con mucha grasa y eso me va a provocar paros cardíacos o un paro cardíaco, ¿no? Presión arterial baja o alta, dependiendo el caso. Por ejemplo, el hígado,
se va a ver con hígado graso, va a haber mucho exceso de grasa. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo ubicar nuestra variable, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer entonces es definir qué mala alimentación tiene, si es por déficit o por exceso. Si es por exceso, ok, tengo sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y empieza a enumerar, a hacer su listado. Y usted dice, mi familia entonces tiene sobrepeso. Entonces yo veo que mi hermanita o mi papá o mi mamá se ve decaído, cuando corre o sube grada se ve fatigado. Entonces tiene demasiado sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Poca movilidad física, problemas físicos. Y ahí podemos ir viendo qué tipo de enfermedades se desprenden de obesidad, ¿sí? Y asimismo también con desnutrición. Si su problema es que le falta algo, que no come carne, por ejemplo, si de repente come carne su familia una vez al mes, híjolas, tenemos desnutrición, ¿sí? Tenemos desnutrición. Y ahí entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una desnutrición? Enfermedades gastrointestinales, de la piel, mis músculos no están desarrollados, mi esqueleto, es decir, mis huesos son frágiles, tengo osteoporosis, en fin, ya se vienen todas las enfermedades. Y ahí usted puede ubicar su variable. Te da cuenta que es sencillo el hacer este análisis para poder encontrar su variable y su problema social. Entonces, ya cuando usted haya definido cuál es su problema social en su familia y con la variable, ya podemos entonces tener acá lo que nos pide el Ministerio de Educación, lo que es en desarrollo. Miren, desarrollo nos pide definir el problema. Ok, ya lo definimos. Ya sé que en mi familia tenemos una mala alimentación por déficit, que es desnutrición. Y esto nos está causando enfermedades gastrointestinales. Entonces, define el problema. 2 definiciones, así como lo hicimos en el marco teórico pasado, 2 definiciones de ese problema social. ¿Sí? Exactamente dos definiciones. Luego, obviamente ya identifiqué la causa. ¿Qué me está causando la desnutrición? Ya lo coloco. ¿Sí? Coloco la causa. La defino. Obviamente hago definición de esa causa. Ahí sería mala alimentación por déficit. Y ya hago una breve descripción, es decir, defino, así como lo hicimos en el marco teórico pasado. Luego coloco las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una mala nutrición por déficit, que es desnutrición? Enfermedades como estas, bla, 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 y usted viene y hace la enlista, ¿sí? Enlista las consecuencias. Ahora, en la descripción del contexto, yo les voy a enviar un cuestionario, ¿sí? Usted nada más lo tiene que contestar. Es un cuestionario el que yo les voy a enviar. Esto lo voy a enviar por la tarde, ¿sí? Junto con la clase cuando terminemos. Cuando esté terminada la clase, yo la subo a Classroom. Ahí, ¿sí? Una pregunta solo con la semana pasada, el trabajo. Sí, iba a subir este viernes, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos con eso. Bueno, profe. Le decía, usted entonces se va a guiar de ese cuestionario que yo le voy a enviar por la descripción del contexto. Entonces, definición del problema, causas y consecuencias y descripción del contexto, todo eso va a reunir 10 páginas. Entonces, lo único que usted va a tener que construir son de 6 a 7 páginas dentro de la definición del problema, causas, consecuencias, porque el resto es descripción del contexto. Eso que yo le voy a enviar le va a hacer como 2 páginas. Y eso se va a unir para hacer las 10 del marco teórico. Entonces, básicamente de 6 a 7, 8 lo máximo páginas de marco teórico que usted va a construir. Ahora, ¿cómo va a construir su marco teórico? Después de lo que vimos ahorita, todo esto que usted va a tener ahí disponible en Classroom, o que ya está disponible, mejor dicho, esto usted lo va a ubicar como parte de marco teórico, es decir, lo va a leer y si usted cree que lo puede utilizar para marco teórico, perfecto, usted lo puede utilizar, no hay problema, ¿sí? Para eso se les está dando, para que lo leen, para que le hagan lectura, chequen si usted considera que puede utilizarlo, lo utiliza, ¿sí? Utiliza y hace obviamente la referencia. Entonces, aquí usted va a encontrar información valiosa, ¿sí? Por eso se lo comparto para que lo lea. Después usted va a encontrar con esto con la seguridad alimentaria. La clase pasada les dije que estos son 4 pilares de los que está compuesto
las entrevistas. Entonces, los 4 pilares son disponibilidad alimentaria, acceso a alimentos, consumo de alimentos y utilización biológica. Si se recuerda, estos son los aspectos o los pilares de los que están compuestas las entrevistas. Mire, disponibilidad, los módulos que yo le decía. Aquí dice disponibilidad, acceso, consumo, utilización biológica. Y aquí está la definición de cada uno de esos aspectos. Mire, disponibilidad alimentaria. Se refiere a la cantidad y variabilidad de alimentos con que se cuenta en un país, región, comunidad o individuo. Esto depende de la producción, importación, exportación, transporte y medio de conservación de alimentos. Y así usted puede ir encontrando. Repito, si usted considera que puede utilizar esta información para su marco teórico, perfecto, lo puede utilizar, no hay problema. ¿Sí? Luego de esto, acá se le recomienda las siguientes fuentes de consulta, es decir, bibliografía, que esto le va a ayudar a usted. Acá usted va a poder identificar, por ejemplo, una ley de alimentación escolar, decreto número 16/2017 del Congreso de la República de Guatemala. Estos links, recuerde, puede utilizarlos para apoyarse y realizar su marco teórico, ¿sí? Definitivamente. Pero recuerde utilizar 2 links y 4 o más libros. Seguimos con esto. Pero usted me dirá, profe, entonces de estos links, ¿solo puedo utilizar 2? No, puede utilizarlos todos, porque ya le hice la diferencia de una página de internet a un libro, ¿sí? Y aquí hay muchos libros. Son links, pero son libros, ¿sí? No son páginas de internet. Entonces los puede utilizar bien, ¿sí? Ok. Con la pregunta de su compañero Steven. La pregunta era, profe, y lo de la metodología, ¿lo vamos a enviar? Sí, lo va a enviar este viernes. Este viernes manda la metodología a el código de Classroom, ya está disponible ahí. ¿Qué va a pasar con lo que estamos viendo? ¿Qué va a pasar con lo que estamos viendo ahorita? Marco teórico y lo que es bibliografía, ahorita vamos a ver bibliografía, usted lo va a enviar hasta el día martes. Tiene hasta el día martes de la otra semana para mandarlo, ¿sí? Marco teórico y bibliografía. Ahorita vamos a abordar bibliografía, ¿sí? Entonces, marco teórico y bibliografía, lo que estamos viendo en esta clase, usted tiene hasta el otro martes para mandarlo. La metodología, lo que trabajamos la semana pasada, usted lo va a enviar este viernes. Ok. Vamos entonces a la parte de bibliografía. Ya con eso terminamos. La bibliografía. Entonces, una investigación bibliográfica es el análisis de la información con base en una recopilación de diversos materiales confiables. Esta investigación documental proporciona una visión sobre la situación de un tema o problema específico en la actualidad. Esta guía de seminario, el estudiante puede realizar una investigación bibliográfica basada en un estudio de casos, en el que quiere decir que se analiza un espacio real, personal y se apoya de diferente información de consulta para resolver un problema. Para esto se requiere consultar distintos materiales como por ejemplo revistas, artículos científicos, libros, material archivado y otros trabajos académicos para poder aprender de este tema. Es decir, es lo que usted va a hacer con marco teórico. Aquí le voy a presentar un ejemplo de cómo citar y un ejemplo de cómo va a realizar su bibliografía. Ponga atención. En el ejemplo de la cita, eso usted ya lo sabe hacer, pero aquí va un ejemplo por si de repente usted tiene alguna duda. Usted puede decir, profe, pero ahí está al final el autor y la fecha. No importa para estudio de casos, si va al final o al principio la fecha del autor, ¿sí? Entonces, el asunto es de que esté citado, ¿sí? Eso es lo importante, que esté citado. Usted ya sabe, primer apellido del autor, luego la fecha de publicación de ese informe, de ese libro que usted haya consultado, ¿sí? Entonces, colocaría usted, por ejemplo, Sampiere 2014. La revista ya coloca, ¿no?, lo que usted sacó de esa información, ya sea al inicio o al final, es irrelevante, no importa, ¿sí? El asunto es de que vaya citado. Ahora, aquí, la referencia bibliográfica va a ser lo siguiente, ponga atención. Aquí usted puede leer, dice Hernández Sampiere, Fernando Collado, Batista Luciano, 2014, metodología de la información.
Luego viene el editorial, ¿sí? La editorial. Roberto Hernández Sampiere, Carlos Fernando Corallo y Pilar Bautista Lucío. Ellos son los de la editorial. Luego viene la ciudad que fue publicado ese libro. Entonces, y exactamente así como está este ejemplo, usted va a realizar toda la bibliografía. Es decir, aquí va a colocar todo lo que citó, todo lo que hizo uso en su marco teórico. ¿Sí? Esa es la bibliografía. Eso ya lo hizo en Proyecto Nación. Ahora lo va a replicar. Solo que las partes acá son, primero, el autor, apellidos del autor, ya sabe, los dos apellidos. Aquí en bibliografía sí coloca los dos apellidos, ¿sí? Coloca los dos apellidos. Así sea un autor o 6 autores, usted coloca los autores que aparezcan en ese libro, en ese link. Ahora, después de esto viene la fecha de publicación, ¿sí? Segundo paso, fecha de publicación. Tercer paso, coloca usted el nombre del libro o el nombre del artículo, de dónde sacó esa información, nombre del libro o el artículo. Cuarto paso, el nombre del editorial. ¿Qué editorial es? Piedra Santa, ¿qué sería ahí? Piedra Santa, Santillana, todos los editoriales que puedan existir. ¿Dónde están esos datos? La otra vez ya les expliqué que los puede encontrar en la portada, ¿sí? O en la contraportada de los libros. Ahí puede encontrar estos datos que le estoy dando. Nombre del autor, año publicado, nombre del libro o nombre del artículo, editorial y luego país al que pertenece esa publicación. Es decir, México, China, ¿de dónde fue publicado? ¿Sí? ¿En dónde, a qué nacionalidad pertenece ese libro o esa página o ese link? ¿Sí? Básicamente, entonces, chicos, esa es la referencia bibliográfica, ¿sí? Con la estructura, por lo pronto, solo colóquele el capítulo que tenía el protocolo anterior, ¿sí? Porque únicamente cambiará cuando yo le diga, mire, este capítulo número 5, cámbialo por número 4, nada más, porque el título, la estructura es la misma, ¿sí? El marco teórico, recuérdese, respetar tipo de letra, interlineado, márgenes, ¿sí? Títulos, subtítulos, dejar sangría, así como lo hizo en Proyecto Nación. Exactamente el mismo formato va a respetar, por favor, ¿sí? Tómelo en cuenta. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde encuentra esa información? En Classroom. Ahí está el material de apoyo que le va a servir porque es lo mismo que vamos a seguir trabajando en cuanto a alineamientos. Interlineado, tipo de letra, márgenes, tamaño de la letra, con negrita, cómo van a ir las gráficas, exactamente lo mismo. Seguimos con la misma metodología, ¿sí? Ok. Entonces, chicos, básicamente eso es lo que tienen que realizar para esta semana, lo que es marco teórico y referencias bibliográficas. Esto lo entregaría hasta el próximo martes. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Dudas? Ya sabe, en orden. Es Vincillo, gusto en saludarle. ¿Alguna duda? Buenas tardes, profe. No, solamente ya quedó claro, gracias. Ok. Vamos con Isaí Morales. ¿Todo bien, profe? Edwin López. Edwin, perdón. Edín. Todo bien, profe. Gracias. Ok. William Roch. Todo bien, profe. Orlando Carpio. Profe, yo tengo una duda con lo de la encuesta. ¿Se va a responder en digital o se va a imprimir? Esa la tuvieron ya que haber pasado en digital y obviamente ya haberla pasado. Porque esa ya fue la primera entrega que tuvieron. Esa ya se fue entregada. Entonces, para responderle, esa entrevista se tuvo que haber digitalizado, las respuestas también digitalizadas y mandarlas en PDF, ¿sí? Mandarlas en PDF, que eso fue hace 15 días. ¿Estamos ahí? Ok. Byron Jiménez. Profe, yo era que tengo duda con la metodología que mencionó el compañero Steven. Es que no sé si es la parte que teníamos que entregar la semana pasada, donde menciona el trabajo de gabinete y de campo.
Ahora, la metodología de campo que trabajamos la semana pasada, la clase pasada, si la pudieron mandar este viernes, el viernes que pasó, perfecto. Pero si no, tienen este viernes de esta semana para mandarla, no hay problema. La metodología la pueden mandar este viernes. Muchas gracias, profe. Ok, Solo y- eso. Chicos, ya sabes, Todo está claro, profe. ok, si se desconecta, vuelven a ingresar al mismo link. Ya vamos a terminar. Steven, Todo bien, profe. ok, Marlon, Orozco, Ahí está todo bien, profe. William, Félix, Profe, solo una pregunta. dígame. ¿La descripción del contexto usted la va a dar? Sí, yo les voy a enviar el cuestionario para que solo lo contesten. Y todo lo que es la variable, las definiciones, las causas y las consecuencias, vamos a hacer 8 páginas. Sí,